bienvenidos a mi canal Onyx 2015. Hoy os traigo una historia 100% real, pero eso sí, si tenéis miedo a los payasos, mejor no escuchéis este relato, porque lo que os voy a contar os va a poner la piel de gallina. Hoy vamos a hablar de John Wayne Gacy, uno de los payasos más aterradores y siniestros de la historia, un payaso con doble personalidad, en la cual también hoy en día Stephen King y American Horror Story se basaron en su historia para sacar su película y su serie. Gacy nació el 17 de marzo de 1942, en Chicago, en Estados Unidos. De pequeño, John ya sufría maltrato por parte de su padre y violaciones por parte de un familiar cercano. Era un niño rellenito y John siempre intentaba contentar a su padre para que le dejara de maltratarlo. A raíz de estos hechos, en su infancia, fue lo que le cambió a John para siempre. Su padre lo echó de casa cuando tenía 20 años y se fue a la ciudad de Las Vegas a probar suerte, donde allí encontró un trabajo en una funeraria, lo cual esto le sirvió más adelante para hacer su desempeño. Al cabo de un tiempo, vuelve a su antigua ciudad en Chicago. Allí encontró un trabajo en una zapatería y fue donde conoció a su primera esposa y dueña de una cadena de restaurantes KFC. Fue allí donde empezó a tener deseos sexuales con jóvenes. Un día, mientras trabajaba, intentó sobornar a un joven llamado Edward Lynch. Le invitó a su casa y mientras cenaba le propuso que le hiciera sexo oral. Edward se negó y John le atacó con un cuchillo. Se logró escapar, pero John le pidió perdón y le dijo que por favor no contase nada a nadie. Esto lo hacía muchas veces con muchos jóvenes. Los invitaba y después los obligaba a tener relaciones sexuales con ellos. Un detalle importante es que con su primera mujer tuvo una hija, y eso que él era homosexual. Más adelante tuvo otra esposa, que también lo dejó, y fue cuando perdió el control. La primera vez que fue denunciado fue por parte del padre de uno de los jóvenes, que le confesó que le había abusado de él. La policía lo declaró como persona no grata y a partir de ahí todo cambió. Lo metieron en la cárcel 10 años por abuso de menores. Su esposa lo dejó y lo echaron de la empresa. En la cárcel se hizo cocinero y como tenía tanto carisma y buena conducta, de esos 10 años solo estuvo 1 año y medio. Es ahí cuando su padre murió y le dieron la libertad condicional. Volvió a su casa natal, montó una empresa de construcción y como le iba tan bien, se compró otra casa en una zona muy segura de la ciudad. Allí conoció a su segunda esposa, que era una antigua compañera de colegio. Para aumentar su fama en el pueblo, creó su personaje llamado Pogo, un payaso un tanto extraño. Empezó a ir a hospitales, fiestas infantiles, era muy bien visto y todos le adoraban. Al cabo de poco tiempo, empezó a montar fiestas para niños en el patio de su casa, donde se llegaban a acumular hasta 300 personas, y estas se quejaban de que allí olía muy mal. La mujer de John encontró vídeos pornográficos y revistas por la casa, además de juguetes sadomasoquistas en el mismo sitio donde John guardaba su disfraz de payaso. Una de las madres de uno de los chicos que había desaparecido, fue a la policía a decirles que la última persona con la que estuvo su hijo fue en casa de John, donde se dice que él le había ofrecido un trabajo al joven. Y fue donde consiguieron una orden judicial para entrar en la casa de John. La policía encontró juguetes con sangre y mucho material sexual. Lo detuvieron y lo encerraron en un calabozo, pero al no encontrar suficientes pruebas lo dejaron libre. Eso sí, la policía asignó a 2 agentes para que lo vigilaran todos los días del año a todas horas. John, como era tan carismático, se hizo muy amigo de uno de los policías y además los invitó a comer a su casa. Uno de los policías había estado en el ejército y reconoció de inmediato el olor que salía de su casa. Fue ahí donde la policía volvió al sótano y encontró una trampilla. La abrieron y dentro había agua sucia y blanquecina. Consiguieron drenar el agua con una maquinaria muy pesada y fue donde encontraron lo que nunca hubierais imaginado: 6 cadáveres en estado de descomposición. Se celebró uno de los juicios más polémicos en Estados Unidos, donde se descubrió su personalidad, que hoy en día se sigue estudiando. La fiscalía decía que John era un monstruo psicópata, pero su abogado lo defendía diciendo que estaba loco. Le hicieron pruebas psiquiátricas y en ese examen John no mostraba signos de arrepentimiento, sino todo lo contrario, era un especialista en mentir y en manipular. Mientras tanto, la policía encontró una fosa común en la que John había construido y la derrumbaron, y ahí encontraron 3 cadáveres más. John tiraba los cuerpos en una fosa con cal y ácido para acelerar la descomposición, pero había tantos cuerpos al final que el propósito del foso, o de la cal y el ácido, no se llegaba a descomponer ningún cadáver de lo lleno que estaba. El 13 de marzo de 1980, John fue declarado culpable por el homicidio de sus 33 jóvenes adolescentes y lo condenaron a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. Hasta el día de hoy se siguen reconstruyendo caras de las víctimas desconocidas que se encontraron en la casa de John. ¿Creéis que fueron 33 jóvenes a los que mató?
Yo no estoy tan seguro. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? Dejadlo abajo en la cajita de comentarios. Y sobre todo, gracias por ver el vídeo. Y si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Hasta la próxima historia. Zombie apocalypse.